Un saludo para todas y todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de la asignatura Historia tercer grado de Aprende en Casa. Soy el maestro Miguel Delgado. Les recuerdo la importancia de mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos, cuidamos a los demás. En esta sesión estudiaremos un tema trascendental en el desarrollo histórico, político y económico de nuestro país. Continuaremos hablando sobre la inclusión de México al contexto internacional, pero en esta ocasión nos enfocaremos en las consecuencias que tanto la Guerra Fría como la Revolución Cubana tuvieron en México, así como el ingreso de México a organismos internacionales como la ONU, la CEPAL y la OEA. Antes de iniciar, les recomiendo que tengan cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, así como lápiz o bolígrafo y colores para que tomen apuntes. Si ya están listas y listos, comenzamos. Como ya saben, la lectura es una puerta maravillosa que se abre para mostrarnos nuevos conocimientos y ampliar nuestros horizontes. Por ello, en esta sesión, les compartimos un breve texto, pero significativo, escrito por Soledad Loaesa. Su título es El 68 mexicano en la Guerra Fría, Interamericana. Dice así: la rivalidad soviético-americana fue el eje de la reorganización del orden internacional al término de la Segunda Guerra Mundial, a partir del cual se formó una estructura bipolar que dividía al mundo en dos bloques adversarios, pero para 1968 había perdido la intensidad de la primera década. Después de más de 10 años de vivir al borde del precipicio de una guerra nuclear, el antagonismo entre la Unión Soviética y Estados Unidos se había regionalizado. La división de Europa entre las dos esferas de influencia se había estabilizado y la disputa se había desplazado a Asia y África. La Revolución Cubana atrajo el conflicto a América Latina, el área de influencia natural de Estados Unidos. México había estado a salvo de los golpes militares y las dictaduras que habían marcado a la historia de otros países latinoamericanos en la posguerra. Parecía que había logrado sustraerse a la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hasta que el movimiento estudiantil despertó en muchos el temor de que la influencia cubana hubiera empezado a cobrar efecto. ¿Acaso la protesta estudiantil era producto de la influencia cubana? De ser así, ¿era una crisis de Guerra Fría? ¿Enfrentaba México una conspiración comunista? ¿La puesta en escena de la confrontación básica de la Guerra Fría en su propio territorio? Preguntas como esas asaltaron sobre todo a funcionarios del gobierno de Estados Unidos que desconfiaban del gobierno mexicano, de lo que consideraban sus veleidades progresistas, su solapado antiimperialismo y del oportunismo de su política exterior. Las inquietudes y la inseguridad que causaba en Estados Unidos la Revolución Cubana se explican porque, a diferencia de lo que ocurrió en Europa o en Asia, hasta la radicalización de la Revolución Cubana en 1960, en el hemisferio, la Guerra Fría no había sido un enfrentamiento directo con la Unión Soviética, sino que más bien se trató de una serie de conflictos limitados entre Estados Unidos y países latinoamericanos, que quisieron modificar su régimen político o su modelo de crecimiento. Casi todas las propuestas de cambio que surgieron en América Latina en la posguerra despertaron las suspicacias de Washington y fueron rechazadas porque la Casa Blanca y el Departamento de Estado creían que un cambio de régimen en un país latinoamericano ponía en juego el orden hemisférico en su conjunto. Terminamos con tan interesante lectura. ¿Pueden responder las siguientes preguntas? Inténtenlo en casa. Primera, ¿cuál fue el hecho histórico que trajo a la región latinoamericana las repercusiones de la Guerra Fría? Segunda, en nuestro país, ¿qué movimiento levantó las sospechas de la influencia comunista para los Estados Unidos? Tercera, ¿qué preocupaba especialmente a los Estados Unidos respecto de esta supuesta influencia comunista en México? Sin lugar a dudas, la lectura nos permite prepararnos para comenzar esta sesión, pero también nos da la oportunidad de realizar un rápido recordatorio de lo aprendido en las semanas anteriores. Pues, como ya se habrán dado cuenta, mucho de lo que veamos el día de hoy tiene que ver directamente con el contenido de las sesiones pasadas. Vamos a repasar un poco.
Como recordarán, la sesión anterior abordamos la postura que México tuvo respecto a diversos procesos históricos internacionales, como la Primera Guerra Mundial, la República Española y la Guerra Civil en España, además de la intervención nacional en el conflicto bélico más importante de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a continuar con algunos de los sucesos internacionales más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Para entrar en materia, les invito a realizar una sopa de letras. Les voy a ayudar formulando una serie de preguntas. ¿Cuál fue el conflicto mundial que dividió al mundo en dos polos, el comunista y el capitalista? ¿Pudieron encontrarla en la sopa de letras? Así es, se trata de la Guerra Fría. Continuemos. ¿Después de qué conflicto mundial comenzó la Guerra Fría? Es correcto. La Guerra Fría comenzó poco después de que concluyera la Segunda Guerra Mundial. Por último, ¿en qué país de América Latina se llevó a cabo una revolución que a la postre traería consigo los efectos de la Guerra Fría a la región? Muy bien, se trata de Cuba, pues en este país estalló la Revolución Cubana. Seguramente lograron responder bien las preguntas y encontraron las palabras en nuestra sopa de letras. Les felicito. Ahora vamos a continuar. Pues bien, como ya les había adelantado, hoy profundizaremos en los efectos que la Guerra Fría y la Revolución Cubana tuvieron en nuestro país y la entrada de México a diversos organismos internacionales. Por lo tanto, a lo largo de la sesión, responderemos preguntas como: ¿cuál creen que fue la reacción de nuestro país frente a las potencias comunistas y capitalistas? ¿Qué consecuencias trajo para México y la región latinoamericana la Revolución Cubana? ¿Qué son los organismos internacionales como la ONU, la CEPAL y la OEA? ¿Cómo fue que México se incluyó en ellos? Acompáñenme para que juntos podamos resolver estas interrogantes. Pero antes, les presento un video en el que el historiador Lorenzo Meyer describe lo que ocurrió al terminar la Segunda Guerra Mundial y por qué inició la Guerra Fría. El contenido de este material audiovisual nos ayudará a comprender mejor el tema de hoy. Mi nombre es Lorenzo Meyer, soy profesor de universidad y mi tema es la historia. En esta ocasión vamos a tratar un tema cuyo nombre es un poco raro: Guerra Fría. Una guerra que no pasó, pero que pudo haber pasado. En general, las guerras no son frías, son bastante llenas de fuego y de muchas cosas desagradables. Pero esta es la tercera gran guerra del siglo pasado. Ustedes todavía no habían nacido cuando esta guerra terminó. Terminó sin que hubiera grandes matanzas, aunque sí hubo violencia. Esta llamada Guerra Fría es el choque a nivel mundial. Todos los países las resintieron, unos más que otros. Es un choque entre dos visiones del mundo y dos grandes potencias: Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. Ambas potencias habían resultado victoriosas en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Pero inmediatamente terminada esa Segunda Guerra Mundial, empezó esta otra, con una característica que espero que no olviden. Porque si es Guerra Fría, es la tercera guerra en el siglo XX, ¿por qué no fue tan espectacular como las otras dos, tan brutal, con millones de muertos como las otras dos? Porque si hubiera estallado, los muertos hubieran sido tantos que probablemente la humanidad misma hubiera desaparecido. Y es que en la Guerra Fría, las dos grandes potencias tenían un arma nueva: la bomba atómica.
Y no es la bomba atómica, son las bombas atómicas, porque llegaron a tener arsenales de miles de estas bombas. Si la guerra hubiera estallado, tenía una peculiaridad. Fíjense bien, no habría vencedores ni vencidos, porque las dos potencias y sus aliados tenían la capacidad de la destrucción mutua. Si uno empezaba la guerra, podría tener una ventaja de minutos, porque inmediatamente los misiles atómicos de la otra entrarían en acción. Y de tal manera que, acuérdense, no habría vencedores ni vencidos. Se trataba de una lucha entre dos visiones del mundo, la visión capitalista, que era la que encabezaba Estados Unidos, y una visión socialista, que era la que encabezaba la Unión Soviética. Ambos se decían incompatibles. Este es un punto importante. Los capitalistas no toleraban la existencia de los socialistas y del otro lado también los socialistas consideraban que era necesario suprimir al capitalismo para que el socialismo pudiera triunfar en el mundo. Al final, esta terrible guerra fría, terrible lo digo porque no se enfrentaron las dos potencias, pero se enfrentaron sus aliados. Hubo una buena cantidad de luchas, por ejemplo, en Corea, donde cayeron por cientos de miles los soldados, pero en las márgenes, en la periferia de las dos potencias. Esa Guerra Fría dejó congeladas las bombas atómicas. Afortunadamente, hubo incidentes, ojo, hubo incidentes en donde por accidente o por mal cálculo pudo haberse desatado la guerra sin que ninguna de las dos potencias lo quisiera. Pero afortunadamente no ocurrió así. Y terminó al final del siglo XX porque una de las dos potencias, la Unión Soviética, simplemente no pudo aguantar el gasto, los recursos que requería mantener ese tipo de ejército, de armamento, de energía concentrada en lo militar, y se desplomó internamente. La Unión Soviética es un caso raro de una gran potencia que no es derrotada, pero que se viene abajo porque su propio sistema económico ya no pudo seguir con el ritmo que requería la Guerra Fría. Y así pues, la Unión Soviética desapareció, el mundo capitalista pareció triunfar y se acabó la Guerra Fría. Esta Guerra Fría, y con esto nos despedimos, probablemente los padres de ustedes todavía la vivieron. Cuando ustedes nacieron ya estaba, era historia. Pero el peligro de las armas atómicas, ojo, el peligro de las armas atómicas sigue con nosotros, sigue con ustedes. Eso hay que revisarlo y hacer algo al respecto. Nos vemos en la siguiente cápsula. Sin lugar a dudas, es muy valioso el conocimiento del Dr. Meyer para recordar cuál fue el contexto internacional en la segunda mitad del siglo XX. De manera particular, explica las causas de la formación de dos grandes bloques en el mundo: el capitalista, encabezado por el gobierno estadounidense, y el bloque socialista, dirigido por el gobierno soviético. Además, describe la rivalidad que surgió entre estos bloques y cómo esto desembocó en un conflicto conocido como la Guerra Fría, que mientras duró generó tensión en todo el mundo. Ahora vamos a hablar sobre la postura de México en ese mundo bipolar y cómo afectaron a nuestro país las tensiones y los conflictos de este periodo. Para comenzar, es fundamental saber que México se distinguió por su política internacional de no intervención y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Dicha postura fue difundida por Genaro Estrada Félix durante los años 30 del siglo XX,
quien fue un reconocido diplomático mexicano que manifestó que solo los ciudadanos de un país tienen la facultad para determinar si su gobierno es legítimo o no. Por ello rechaza la injerencia o intrusión de los países extranjeros. Al respecto, un pequeño fragmento del artículo 89 de nuestra Constitución nos puede ayudar a comprender mejor. Presten mucha atención. El titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. De acuerdo con esto, la postura internacional del Estado mexicano se sustenta en dos pilares: el respeto a la soberanía de las naciones extranjeras y la prohibición de intervenir violentamente en ellas. Considerando estos postulados, México se unió a destacados organismos internacionales en las décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, debemos mencionar a la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de una institución internacional que tiene como principal objetivo mantener la paz y promover los derechos humanos en los países miembros. México se unió a la ONU al término de la Segunda Guerra Mundial como uno de los 51 países fundadores el 26 de junio de 1945. 3 años después, en 1948, se unió a la Organización de los Estados Americanos, organización que tiene como objetivo dialogar y conciliar con los países americanos miembros ante posibles diferencias entre ellos. De igual manera, la OEA busca promover el respeto a los derechos humanos en los países del continente. Otro organismo internacional importante es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a la que México se adhirió en 1948. El objetivo de la CEPAL es fortalecer la cooperación política de los países de Latinoamérica, así como fomentar el desarrollo económico en la región. Por supuesto, con el tiempo, México se convirtió en miembro de otros organismos internacionales como a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por mencionar solo algunos. Cabe mencionar que nuestro país permaneció como una nación neutral en el contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, fue muy difícil mantener la neutralidad ante los graves conflictos que se suscitaron en ese periodo. Recordemos la posición geográfica estratégica de México, pues como país vecino de los Estados Unidos de América, recibía directamente su influencia y parecía imposible no unirse al bloque capitalista. Como afirma Soledad Loaesa en el texto que les leí al inicio de la sesión, México experimentó una constante presión externa, en particular por parte de los Estados Unidos, que se había convertido en una superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial y que se empeñó en alejar del comunismo a los países de América Latina. El gobierno estadounidense ejerció constantes presiones diplomáticas y económicas en todo el continente y llegó a apoyar o promover el derrocamiento de gobiernos que consideraba comunistas. Un caso destacado de esta actitud imperialista ocurrió en 1954 con el apoyo al golpe de Estado en Guatemala en contra del gobernante reformista Jacobo Arbenz. Ante este suceso, en México hubo grupos y personajes que manifestaron abiertamente su rechazo, como el expresidente Lázaro Cárdenas y el Partido Comunista Mexicano. Aunque la tensión política casi se podía sentir con las manos, México intentó mantener en todo momento sus dos principios esenciales, la autodeterminación y la no intervención, aunque ello significara contravenir las disposiciones de los Estados Unidos. Cabe señalar que México se unió al movimiento de países no alineados que surgió durante la Guerra Fría para unir a aquellos países que no se encontraban alineados a ningún bloque, aunque se declaró solamente como país observador y mantuvo la neutralidad respecto de las ideas y acciones de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de América. Este fue el discurso de autodefensa que Fidel Castro escribió en 1953, cuando lo apresaron. En él, narra lo sucedido un año antes, cuando Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado y ocupó el poder en Cuba.
Eliminó el Congreso, desconoció la Constitución y reprimió con dureza a sus opositores. Durante su gobierno favoreció los intereses de Estados Unidos, prevaleció la corrupción y buena parte de la población vivía en la pobreza. Por ello, un grupo de universitarios, entre ellos Fidel Castro, atacaron el cuartel Moncada. Fue la primera acción armada de la revolución, aunque fue rápidamente controlada. La situación en Cuba era grave. El desempleo aumentaba. La población rural se encontraba empobrecida. No poseía tierras de cultivo y no tenían acceso a servicios de salud y educativos. Además, las grandes compañías agrícolas explotaban el azúcar y otras la ganadería. Debido a esa situación, Fidel Castro y otros activistas se establecieron en México para organizar un movimiento armado. En 1956, partieron de manera clandestina de Veracruz a Cuba, en una pequeña embarcación, el Granma. 82 guerrilleros iban a bordo. En la costa cubana, el ejército ya los estaba esperando. 18 sobrevivientes se internaron en la zona rural de la isla y establecieron una base de operaciones en la Sierra Maestra. Desde ahí, organizaron guerrillas, es decir, pequeños grupos armados. Estados Unidos, al ver sus intereses comprometidos, intentó sacar de la isla a Batista y formar un gobierno que le beneficiara. El dictador se negó y lanzó una ofensiva militar contra los rebeldes que despertó la simpatía generalizada hacia los guerrilleros. Por lo que los campesinos, los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos urbanos se unieron a la revuelta. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios lograron entrar a La Habana. Batista y su gabinete huyeron hacia Miami, Estados Unidos. Con la revolución en el poder, se incrementaron las huelgas de trabajadores, industrializados y agrícolas, quienes buscaban una mejora tanto salarial como de las condiciones laborales. El gobierno apoyó estos movimientos siempre y cuando afectaran a empresas extranjeras. Al inicio de la década de los años 60, el gobierno cubano expropió las empresas petroleras y azucareras de Estados Unidos, así como los bancos, la industria y las empresas comerciales. En respuesta, Estados Unidos suspendió la compra de azúcar y decretó un bloqueo comercial. El siguiente paso fue promover su expulsión de la Organización de Estados Americanos, conocida como OEA. Además, la Agencia Central de Inteligencia organizó en 1961 una invasión a la isla, encabezada por exiliados cubanos. El desembarco en la playa Girón de la Bahía de Cochinos fue un fracaso. El gobierno de Cuba se declaró abiertamente comunista y estableció una alianza con la Unión Soviética. Esto provocó una gran tensión que llegó a su límite en 1962 con la crisis de los misiles. En lo que concierne a la relación entre México y Cuba, en un inicio el gobierno mexicano aplaudió el triunfo de la Revolución Cubana. Se habló de las similitudes entre las revoluciones mexicana y la cubana. Sin embargo, en cuanto Fidel Castro estableció el primer gobierno comunista en América Latina, México se apresuró a tomar distancia y en 1962 fijó su postura ante la OEA, en la que defendía el derecho de autodeterminación del pueblo cubano, pero rechazaba la adopción de un régimen que no cumplía con las características de una democracia. A partir de entonces, la relación con Cuba no sanaría. Mientras que en su primera visita Fidel Castro organizó una revolución, en la última se ampliarían las diferencias entre los dos gobiernos. Como vimos en el video, la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro provocó un conflicto con los Estados Unidos de América, pues afectó los intereses económicos de la potencia americana en Cuba. Además, la revolución fue la causa de una serie de conflictos en el continente, pues muchos de los países americanos rechazaron al régimen comunista cubano. Mientras tanto, en México hubo grupos que mostraron apoyo o simpatía hacia el movimiento revolucionario en Cuba. Esta situación alarmaba al gobierno estadounidense, al cual se negaban a perder uno de sus protectorados y a permitir la entrada del comunismo al continente. Ante tal escenario,
el gobierno mexicano mantuvo una postura neutral, pero llevó a cabo acciones que parecían favorables a la revolución. La diplomacia mexicana se esforzó por mantener una buena relación tanto con los comunistas cubanos como con los capitalistas estadounidenses. De acuerdo con los principios que había defendido con anterioridad ante diversos sucesos internacionales, México se manifestó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA, acción impulsada por los Estados Unidos de América, que fue votada en 1962. Más tarde, en 1964, votó en contra del bloqueo diplomático y comercial decretado por la OEA en contra de la isla del Caribe. Un personaje que destacó en el rechazo a la política imperialista estadounidense fue el expresidente Lázaro Cárdenas. Este brindó su apoyo a Cuba y al régimen de Fidel Castro en distintos momentos, por ejemplo, mostrando su rechazo a la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, llevada a cabo por el ejército de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano mantuvo una relación calificada como especial con el estadounidense, pues se comprometió a garantizar la estabilidad de nuestro país y colaborar en la identificación de amenazas comunistas. Con el propósito de estrechar relaciones entre los dos países, algunos presidentes del vecino del norte visitaron México y se reunieron con el mandatario mexicano en turno, mostrando una actitud amistosa y de apoyo mutuo. México se mantuvo neutral frente a las otras expresiones del comunismo en la región y logró mantener su independencia ante las presiones capitalistas y comunistas. Como se podrán dar cuenta, estos temas son especialmente apasionantes, pero también muy complejos, pues en un contexto global tan tenso como el de la Guerra Fría, una mala decisión podía desencadenar el peor de los escenarios, tal y como el doctor Lorenzo Meyer nos comentó en su entrevista. Como aprendimos en esta sesión, las decisiones políticas de México en el contexto internacional no fueron nada fáciles. Durante la Guerra Fría, si bien es cierto que la unión del país a diversos organismos internacionales le abrieron la puerta al mundo, también lo es que mantener una postura neutral, de autodeterminación y no intervención frente al extranjero, fue una tarea por demás complicada, pues las potencias de la época exigían de los países periféricos una postura fuera a favor de uno u otro bloque. En el caso de México, sea por su cercanía geográfica o su desventaja económica frente a los Estados Unidos, la presión fue aún mayor, pues estos pretendían que el gobierno mexicano respondiera a las expectativas de esta potencia. Aunque la postura de México siempre pretendió ser neutral y en cierta medida los Estados Unidos respetaran esa neutralidad, esa aparente calma se tambaleó cuando la Revolución Cubana triunfó en 1959. Sin lugar a dudas, el gobierno mexicano tuvo oportunidades de refrendar la soberanía nacional en el contexto de un mundo bipolar. Hemos llegado al momento del reto. En esta ocasión, les pido que en un mapamundi coloreen los países alineados al bloque comunista de un color, aquellos que se encontraban alineados al bloque capitalista de otro color y, por último, de otro tono, aquellos países que eran neutrales en esta época. Cuando lleguen a México, no olviden recordar todo lo que hemos visto aquí antes de seleccionar un color. Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Por hoy hemos terminado, aunque aún hay muchos temas más por descubrir para seguir incrementando nuestro conocimiento de la historia de México. Por lo pronto, nos vemos hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.